Deseo estés viviendo momentos mágicos en tu vida. Hoy me siento muy complacida porque estoy haciendo un sueño realidad y era irme más a la naturaleza realmente, hacer estas entrevistas con seres que voy conociendo en el camino. Y si no me conoces, si es la primera vez que llegas por este canal, te cuento que mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, vivo como nómada ecodigital junto a mi unión consciente, quienes son mi familia, mi esposo, mis 2 hijos adolescentes, y vivimos viajando con la vida en una maleta y conociendo seres espectaculares como con quien vamos a hablar hoy. Esta es una historia para cuestionarnos, sentir y crear. Y nos la va a contar Humberto. Tengo el privilegio de conocer a Humberto hace muy poco tiempo, lo conocí acá en Jardín, gracias a una amiga, y acaba un poquito de lo que siempre les comparto. ¿Cómo haces para conocer tanta gente? Me preguntan, ¿cómo haces para llegar a esos contactos? ¿O eres tú porque tienes esos contactos? Bueno, haciendo amistad con una bella mujer en Bogotá, ella se vino a vivir una temporada a Jardín y fue ella quien conoció a Humberto, y Humberto me contactó a través de las redes sociales, y así estamos aquí hoy compartiendo esta experiencia. Entonces, cuando nos atrevemos a contar nuestra historia, a hablar con la gente, a socializar, como siempre les digo, en un café, en cualquier lugar, comienzan a salir estas bellas relaciones, estas bellas experiencias, y es así como logramos viajar, no solamente con dinero, sino mayormente con relacionamiento. De ahí viene un poco la profundidad de nuestro estilo de vida. Entonces, Humberto tiene un proyecto muy bonito, muy hermoso, quiero que nos lo comparta acá, quiero que nos cuente también sobre su historia, sobre cómo inició realmente y cómo luego de estar en un sistema sumergido completamente ha llegado a vivir en la naturaleza, a tener un eco-hogar lindísimo, y bueno, que sea él quien nos cuente esta experiencia y que nos deje esa semillita de cuestionamiento, de permitirnos sentir y crear. Bienvenido, Humberto, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Doris, a ti por la invitación. Es un placer, y pues yo soy un amante de la naturaleza, entonces ese espacio me conecta mucho el agua. Entonces es especial, y de verdad que es un honor, porque admiro esta familia nómada digital que conecta mucho con la naturaleza y que inspira la verdad a crear un estilo de vida totalmente diferente. Bueno, la historia de vida es bastante larga. ¿Dónde nace Humberto? Bueno, Humberto nace en Urrao, también en el suroeste antioqueño, en una vereda muy alejado a unas 2 horas aproximadamente del pueblo. Una familia compuesta por 6 hermanos, el papá y la mamá. Y bueno, cosas que desde niño uno nace como con inquietudes en la vida, pero como nace por allá tan aislado en el campo, hay muchas cosas que uno desconoce. Y en ese momento el sueño de niño es ir a vivir a la ciudad, ¿cierto? Para explorar un mundo diferente. Obviamente uno después se da cuenta de que realmente en el campo hay mucha magia. Pero bueno, yo nací en el campo, hice hasta 4º de primaria, y después por cosas de la vida me fui a la ciudad a buscar esas otras posibilidades, ¿cierto? Obviamente es un cambio muy brusco, ¿cierto? Porque uno está en el campo, hay un estilo de enseñanza muy diferente, y ya llegar a la ciudad, a un contexto tecnológico, un contexto bastante complejo, ¿cierto? Entonces, claro, acoplarse fue un reto bastante grande. Y bueno, por cosas de la vida y por la situación familiar también, correspondió desde muy niño aprender diferentes labores, ¿cierto? Entonces yo, llegando a la ciudad, fui vendedor ambulante gran parte de mi niñez. Pues inicialmente en el campo, uno desde que nace, lo primero que aprende es a manejar el machete, ¿cierto? Entonces, tal vez de 6, 7 años ya cogía café, hacía labores del campo normal, combinado pues con el tema pues de la educación. Ya luego cuando viajo a la ciudad buscando pues como nuevas posibilidades, hay un reto grande, claro, y es que como somos muchos hermanos, hay que sustentarse de alguna forma. Entonces esa opción era laborar pues siendo vendedor ambulante. Entonces vendía empanadas de arequipe y queso. En aquel entonces, yo creo que se van a dar cuenta un poquito de la edad con el precio. Las empanadas eran a 100 pesos. Llevaba una coca más o menos con unas 200 empanadas en un barrio que llamaba Villa Café, Belén Villa Café. Entonces habían unos arenales, unos tejares. Entonces yo soltaba la tulita de la escuela
y me iba a vender esas empanadas. O sea, toda la tarde ese era mi pasatiempo, ¿cierto? Bueno, la historia va avanzando, luego ya paso al colegio, en el colegio sigo pues como en este tema también de laborar para sustentarme el estudio. Ya luego era el sueño de estudiar en la Universidad de Antioquia, que siempre me llamaba. Fue un proceso bastante complejo, la verdad, casi no paso. Presenté 5 veces y a la quinta vez fue un milagro porque era ingeniería de sistemas mi sueño. Y realmente fue mágico porque se presentaban como 5.000 personas y de ahí solamente habían 75 cupos. Yo en el tercer llamado ya había quedado en el puesto 117, entonces de una forma mágica no sé qué pasó. El caso es que se cumplió pues como el sueño. Pero desde muy niño sentía como que vivía en una especie de cárcel, ¿cierto? O sea, como que internamente había algo en mi interior que quería salir, que quería explorar, pero como venía del campo, como encerrado en ese mundito, no me lo permitía y no tenía como esas posibilidades. Por cosas de la vida quise estudiar ingeniería de sistemas, pero en el camino me di cuenta de que no era lo mío. Entonces, luego de eso... ingresar a la universidad, sí. te das cuenta que no era lo... Exacto, primero había pasado una segunda opción que era licenciatura en matemáticas y física, pero como en el colegio me habían hecho mucho bullying, yo decía, ser profe jamás. En todo caso, seguí insistiendo y bueno, pasé a ingeniería de sistemas. Me acompañaba siempre la depresión, que era mi gran maestra, pues, fue mi gran maestra hasta hace aproximadamente unos 5 años. Bueno, en esa depresión me llevó a una búsqueda mucho más profunda de sentido de vida, de buscar en diferentes entornos. Ahí, por ejemplo, la naturaleza fue uno de los lugares que me conectó mucho y me daba un poco de sentido de vida, todo el tema espiritual también. Y bueno, después de que me gradué, en esa búsqueda fui conectando con la educación. O sea, a través de un profe que me dio clase en la universidad, que para un ingeniero de sistema era un relleno, porque era historia socioeconómica de Colombia. Pero como en la dinámica, en la forma de ese profe dar la clase, yo era extremadamente tímido y en esa clase empecé a participar y a querer cambiar el mundo. Bueno, surgieron muchos proyectos en mí y unas inquietudes. Luego me di cuenta en esa búsqueda de que realmente primero tenía que cambiar mi mundo, tenía que identificar qué era lo que me daba esa depresión, identificar qué era lo que me apasionaba, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese camino tuve la oportunidad de soltar el ingeniero de sistemas, que se ganaba una cantidad de dinero considerable y que es muy bien visto por la sociedad, y siento ese llamado desde ese querer cambiar el mundo, más que cambiarlo es como contribuir al mundo. Vi una oportunidad bonita en la docencia, entonces simplemente un día tuve esa sensación interna profunda y muy inspirado por este profesor de Historia Socioeconómica de Colombia, de ir a contribuir. O sea, habían un proyecto que era de orientación vocacional. Y era como justo yo no tuve como la oportunidad de quien me acompañara en ese proceso de elegir la universidad, de elegir una carrera profesional. Entonces me surge esa inquietud de ir a conversar con los jóvenes, inspirarlos un poquito, como en fortalecer ese camino interior y de mirar realmente qué era lo que los apasionaba. Que yo siento que eso no tiene precio. O sea, el hacer algo que a uno realmente lo mueva y lo apasione, eso no tiene precio sobre cualquier otra cosa. Yo tengo ahí una pregunta, perdóname. ¿Ganabas igual haciendo esta contribución en cuanto a dinero, igual que cuando eras ingeniero, o ganabas más? No, realmente eso fue un reto que para mí realmente no fue tan teso, porque era hacer algo de alma, algo que nacía desde el corazón. E incluso algunos compañeros, recuerdo que cuando yo dije no voy más como ingeniero, me voy como docente, me decían como que encontraste escampaderito. Y yo, pueda que sí, porque realmente a nivel económico la diferencia era abismal, ¿cierto? Sin embargo, iba a hacer algo que me apasionaba. Y acá viene algo que quiero aportar justamente porque
De los mayores retos que veo en la gente, digo porque yo no los estoy viviendo ni los he vivido, ese no ha sido mi reto, claramente he tenido muchos y tengo muchos aprendizajes que hacer en mi vida, pero ese no ha sido y es que eso tiene que ver es con plata, es que cuando tenga plata o dinero, que se conoce en otros países, yo lo voy a hacer. Y acá por eso me encanta entrevistar este tipo de estos conversatorios porque son personas que ya ganaban el dinero, que ya tenían un estatus, como me pasó a mí, que yo ya era visitadora médica, según la sociedad, pero es que el tema no tiene que ver con el dinero, el tema tiene que ver con algo que te apasiona y te mueva, para si tú todavía tienes esa limitante, puedas reevaluarlo, hacer conciencia de ver que hay mucha gente que ya tenía el dinero, hay mucha gente que ya tiene el trabajo el soñado de otros, pero que realmente se siente un vacío, no se siente lleno y es ahí donde migra a vivir experiencias de vida maravillosas que no tienen que estar aquí en esta quebrada, ahorita meter los pies al agua, compartir con mi esposo, con mi hijo y con él. Y ya viene Carito en camino que está pintando un cuadro acá en el apartamento arriba de esta quebrada. Eso para mí no tiene precio. Y no necesitamos dinero para bajar caminando de allá a acá, solamente mudarnos a un pueblito donde las condiciones económicas son mucho más bajas y se puede vivir. Entonces es como, en mi caso, con esta partecita de la historia que llevamos, sembrar en ti esa semillita de cuestionamiento. No es el dinero, porque a veces nos hemos dejado cegar únicamente por eso, sino son las habilidades que te apasionan. Y acá vemos un ingeniero de sistemas que se dedicó a lo vocacional, que no le generaba precisamente esos ingresos. Entonces, mira, te cuento, Doris, que sí, como tú dices, o sea, el dinero pasa a un segundo plano cuando tú estás haciendo algo que realmente te mueve y que sientes que eso puede ser una semillita en muchos jóvenes, ¿sí? Y que a largo plazo sí te genera mucho dinero, pero cuando se inicia es por pura pasión, ¿no? Exacto, entonces yo simplemente siento ese llamado y como les cuento, yo era una persona muy tímida. Entonces, claro, era enfrentarme literal a una aula de clase con 40 jóvenes y sin tener la más mínima idea de enseñar. Yo recuerdo cuando tomé esa decisión, que entre otras cosas fue muy particular porque yo decía, bueno, cualquier lugar de Medellín menos Santo Domingo, sabio. Y cuando veo este documento donde aparece pues como las especificaciones y el lugar donde me corresponde y decía Santo Domingo Sabio, yo lo único que hice fue sonreír internamente y hablar con Dios y decirle, Dios, me tienes para algo grande allí, entonces acepto el reto, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta zona? No Santo Domingo ha sido un barrio de Medellín bastante afectado por la violencia. En fin, hay unos problemas allí sociales bastante complejos, sí. Entonces, bueno, yo simplemente, listo, vamos. Entonces, yo fui a reemplazar a una profe de tecnología, póngale que haya sido como en un febrero aproximadamente. Entonces, imagínate ese escenario, me dan el marcador, un borrador, y un profe de tecnología va y me presenta a una aula de clase y dice, chicos, les presento al profesor Humberto. Él va a ser el reemplazo de tal profe, va a ser el profe de tecnología y va a ser su director de grupo. Y yo, ¿cómo? ¿Director de grupo? Yo, ni idea. O sea, yo no tenía criterios para calificar un examen, no había plan de contenido en aquel entonces. Y yo, uy. Pero bueno, iba como con esa pasión y sí llevaba algunas herramientas. Yo a título personal iba conectando mucho con el tema de los sueños. Entonces, que el mapa de los sueños, que el proyecto de vida, y como ya había conectado mucho con una pasión que son los viajes, entonces yo dije, bueno, ya tengo con qué construir la clase. Y también hay un dato muy particular y es que, mira, en el colegio a mí me hicieron bullying y yo dije, ser docente jamás. Pero mi madre había soñado con ser docente y ella no tuvo la oportunidad, solamente pudo estudiar por cosas de la vida hasta segundo. Entonces como que genéticamente me transmitió eso a mí, porque yo cogía ese marcador y un tablero y ni idea de pedagogía ni nada y me creaba todo un modelo de enseñanza-aprendizaje y lograba enganchar a los chicos de una forma súper particular y se generaban unas dinámicas muy interesantes en clase. Entonces bueno, el caso es que con esa pasión logré trascender muchas cosas porque la verdad el ser docente es un reto bastante grande y admiro mucho esta profesión. Fui docente 7 años y esos fueron Empezaste con lo que tenías en las manos y literal en tu corazón.
Sí, esas fueron mis herramientas de cierta forma. Y la verdad, de los 7 años mejores, más bonitos de mi vida, o sea, los aprendizajes fueron hermosos y lo que se construía en el aula de clase era una cosa así fuera de lo común. Aún así, después de haber soltado el ingeniero de sistemas, que realmente no sentía que no me apasionaba, al ir a hacer algo que me apasionaba, paralelamente por allá ya había conectado también con el tema de viajes, entonces ocasionalmente hacía alguno que otro viaje, inicialmente con deporte extremo, descenso de cascadas, parapente, ¿cierto? Eso era como un hobby que hacía los fines de semana o en puentes, ¿sí? Y aún haciendo lo que me apasionaba, seguía la depresión. Entonces la depresión me visitaba por ciclos. Venía como a mitad de año y era esa gran maestra que me confrontaba de una forma muy tremenda. Yo siendo docente, haciéndolo del turismo, aún surgían algunos proyectos porque he sido como muy inquieto. En ese sentido, me ha llamado mucho la atención del emprendimiento. Pero la depresión me tumbaba todos esos proyectos. O sea, yo llegaba a un punto en el que ya no era capaz, o sea, casi que gateaba para poder literal sobrevivir. Y entonces era como ese vacío existencial y entonces yo me preguntaba como que, bueno, Humberto, si estás haciendo algo que te apasiona, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces seguía sentándome así como estoy contigo, sentaba la depresión ahí, le pedía hasta un cafecito y venga, cuénteme a ver qué más me quieres enseñar. Entonces, ¿Estaba realmente con eso que te sucedía? Sí, o sea, no y era... estabas en rabia de estoy enfermo, ir a medicarte, sino le prestabas atención. Había momentos donde yo decía como que hey, es en serio, o sea, otra vez vos, porque era muy teso. O sea, eran momentos en los que yo decía, bueno, ¿será que sí sigo viviendo? Porque el tema de la depresión es un tema bastante complejo. Es una enfermedad, un diagnóstico muy serio que se debe tomar con seriedad. Sí, total. En todo caso, seguía como en esa búsqueda profunda, hasta que a través de un proceso de coaching personalizado, me di cuenta que realmente lo que tenía que hacer era aceptar lo que yo era. Y recuerdo mucho a esa persona que me hacía ese acompañamiento, Felicidad se llama, que ella me decía de confianza, sí, literal, me decía, huevón, vos no tenés ninguna depresión, o sea, vos lo que tenés es algo y es que vos no estás siendo coherente con lo que tú eres, o sea, tú eres un ser libre, tú eres un ser natural, y tú no estás para laborar en un sistema. O sea, tú tienes que escuchar ese llamado interno. Y yo, claro, o sea, eso para mí fue como un respiro. Y yo, claro, o sea, tengo que ser yo mismo. Y tanto en el tema laboral como en el tema de pareja, como en el tema de las amistades, de familia, yo no soy de escuchar a alguien que me diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, de ahí surgió un proyecto que es mi propósito de vida, que es ese ser natural que me conecta mucho con Facundo Cabral, que dice, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando va a llegar porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. Entonces eso, y esas palabras de felicidad me conectaron mucho, y de hecho ella me decía, vos necesitas un nombre, y entonces me decía uno, el otro, y luego me decía, vos sos un ser natural, vos sos Humberto natural, vos sos Junat. Y yo, sí, ese es Junat. Entonces me resonó mucho ese Junat. Que posteriormente en la universidad, así con los pies descalzos, debajo de los árboles, caminando, dije, yo quiero llevar esto al mundo. Y entonces fue donde surgió, y yo decía como que el Humberto natural era como mucho ego, y a la vez yo decía como decirle a la otra persona como que invitándolas a ser Humberto natural, como que no. Entonces surgió el humano natural. Entonces, humano natural, que la abreviatura seguía siendo Junat. Entonces, ese sentir profundo de escucharme, porque hay algunas personas que creen que el natural es de la naturaleza y realmente el natural es de esa sensación que viene desde tu interior, ¿sí? O sea, como ese llamado interno, ¿cierto? O sea, es escuchar ese llamado interno. Nuestra naturaleza como seres. Nuestra naturaleza interior y es escucharla y atender ese llamado, ¿cierto? La naturaleza es un medio, que yo amo la naturaleza y es mi espacio de creación.
pero finalmente es ser coherente con ese llamado interno. Entonces, ahí me di cuenta de que debía cerrar ya ese ciclo también de la educación. Y me dio duro la verdad, porque yo amaba mucho el compartir con los jóvenes, porque más que ser el profe, era escucharlos, era construir con ellos, era motivarlos a materializar sus sueños, sus ideales, ¿cierto? Pero bueno, hice el cierre a través de un viaje para Perú precisamente, o sea, yo sí o sí ya, hago el cierre, compré etiquetas para 15 días en Semana Santa, o sea, tenía la Semana Santa y la otra semana sí o sí ya. Entonces cerré ese ciclo, ya estaba también con el proyecto de turismo, ya con felicidad me había dado un poquito la confianza de hacer viajes con propósito también. Entonces fui conectando varias cosas que me apasionaban. ¿Qué es un viaje con propósito para ti? Es un viaje con sentido, o sea, es un viaje donde vamos a un ritmo diferente, donde conectamos con ese llamado interno, donde conectamos con la naturaleza, ¿cierto? Y mi foco ha sido también mucho el tema de materializar sueños. Entonces era más que todo como lo que yo hacía, retiros enfocados en cómo materializar los sueños, ¿cierto? Entonces me fui dando como confianza para también, porque finalmente el tema económico es importante, ¿cierto? Uno debe mirar cómo, de qué forma gestionarlo. Lo va generando. Exacto, para uno ya puede decir, listo, cierro el sistema educativo, ya no tengo un contrato, entonces claro, era quedarme sin el sistema de salud y un montón de cosas que hay unos miedos. Pero no te paralizó, sino que aún así lo trascendiste. Exacto, entonces bueno, ya me salí de ser docente, aunque obviamente eso sigue innato en mí, porque también tenía el proyecto de orientación vocacional, que seguía siendo un aliciente. Pero aún así me salí para formalizar la agencia con un amigo, para seguir haciendo los viajes con propósito. Y a través de esos viajes con propósito fue que surgió la necesidad de un espacio en el campo, en medio de la naturaleza. Ese otro sueño bien bonito, y la forma en que se materializó también fue muy especial, porque uno normalmente dice, bueno, me sueño con un espacio en el campo, pero cuando vamos a indagar un lote medianamente chévere, puede costar 80, 90, 100 millones y más. Y entonces uno dice, bueno, para ahorrar, para comprar el lote, ¿cuánto tiempo necesito? Y después de tener el lote, bueno, para construir. Pues finalmente yo le envié el mensaje al universo, hey, esto es lo que yo quiero, y a Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo elijo, me lo merezco. Y de una forma mágica se fue dando. En cierto día llegó mi madre a la casa y dijo, mijo, imagínate que mi abuelo está vendiendo la finca en Andes. Acá es en San Bartolo, acá limitando con Jardín, ¿cierto? Ya yo había venido alguna vez y me había conectado y yo dije, esa es. Y bueno, mágicamente ocurrieron como varios sucesos para que se diera. Sí, por ahí había un recurso de un apartamento que estaba pagando con otras 2 hermanas, pero realmente fue un recurso muy básico, como para dar la cuota inicial. El abuelo me dio posibilidades y ya universo, bueno, vamos a ver cómo vamos a concretar ese sueño, pero así como con mucha convicción. Eso te iba a decir, o sea, discúlpame, eso te iba a decir que a veces decimos mágicamente, y yo también creo mucho en eso, pero tú hayas soltado tu carrera. O sea, aún con ese miedo la soltaste, te fuiste a la vocacional, luego sueltas eso y tienes la convicción de que vas a tener un lugar en la naturaleza, no estabas, no, es que eso no es para mí, es que eso es para lo otro, yo no merezco eso, yo soy pobre y así me muero, o sea, no estabas con ese desempoderamiento, sino estabas con la certeza de que lo ibas a lograr. Y esto es algo que yo también comparto mucho porque desde nuestros ancestros nos han enseñado a orar. Bueno, nosotros mayormente crecimos en hogares católicos cristianos en Colombia, y nos han enseñado a pedirle a Dios por la salud de alguien, y en ningún momento uno reza u ora diciendo, bueno, pues ahí miramos a ver si de pronto se va a curar, Dios mire a ver si usted puede. O sea, uno pide con convicción por la salud de esa persona. Entonces es importante ese accionar desde el ser, que sí, parece mágico desde afuera, pero va una acción grande dentro de nuestro interior de creerlo. Ahí es donde yo me refiero mucho a transformar las creencias limitantes que hemos heredado
pues de seres que venían en procesos también complejos, pero que nosotros podemos cortar con ellos, ¿no? Sí, totalmente, Doris, totalmente de acuerdo, porque es que, sí, yo digo mágicamente, pero esa magia lleva un trabajo interno largo. O sea, como les digo, la depresión fue la maestra que siempre me confrontaba y me decía, ahí no es donde vos perteneces, No ¿cierto? fue tu excusa, sino fue más bien tu analizar para surgir. Sí, o sea, y siempre era ir al interior y buscar realmente qué era lo que me movía a mí en la vida. Y también, como tú dices, o sea, soltar un montón de creencias, de miedos y una cantidad de cuestiones que no nos permiten caminar hacia la materialización de esos sueños, ¿sí? Algo como esto, como esa creencia del tema del dinero. Yo hago cuentas, entonces entre el lote y la casa, 200 millones. Y entonces, si yo laboro en una empresa y yo ahorro 1 millón mensual, que sería mucho, ¿cuándo voy a lograr ese sueño? ¿Cierto? Entonces ya es conectar de una forma profunda con el universo, y más que con el universo y con Dios, es conmigo mismo. Y decir, hey, lo puedo lograr. Entonces cuando yo tengo esa convicción, las cosas se dan, ¿sí? Entonces, bueno, se fueron dando. Fue un reto obviamente grande porque yo era docente en Medellín, laboraba, pues hacía viajes también, viajes con propósito, y entonces me venía el fin de semana para decir, bueno, yo quiero que esto sea así, este arco acá, esta puerta, un portón acá, que las ventanas sean así, que esto así, con esa vista, y otra vez me volvía, entonces también en un tema de mucha confianza. También igual lo hiciste en materiales naturales, ¿no? Pues no fue concreto directamente costoso. El abuelo tenía ahí un adobe, entonces no conecto mucho con el adobe, pero había que aprovechar lo que había, ¿cierto? Claro. Pero la mayoría es guadua. Guadua, que está ahí mismo. Y a veces ¿cierto? creemos que para hacer una casa tenemos que tener millones para el cemento, la varilla, o sea, también hay materiales mucho más asequibles que la misma naturaleza nos proporciona, ¿no? Aunque tiene un proceso. Ajá. Hay que hacerle un proceso de inmunización. Hay un proceso larguito. Entonces a nivel económico también se requiere un y que recurso. en la zona también se puede, porque Pero donde yo es- soy no es tan fácil utilizar la madera en mi pueblo, allá es más, también igual nosotros encontramos la forma de la plaqueta y la hicimos. Pero digamos que siempre hay una forma de apalancarse como uno en materiales más que se ajustan a lo que uno tiene, ¿no? No, y también lo que uno, con lo que uno conecta, porque a mí me encanta la guadua. Y lo mejor era que estaba ahí. Estaba ahí en la parte de atrás del ecogar. Entonces surgió este espacio, y era con doble propósito. El primer propósito era un espacio para mi alma, un espacio para el descanso, para aislarme un poquito de la ciudad y del ruido y estar como ahí, más cerquita de la naturaleza, más cerquita de nuestra madre, de Gaia, ¿cierto? Y seguir haciendo como ese proceso interno. Y a la vez poder brindar los retiros de una manera más personalizada. Porque aunque había hecho ya varios, pero habían como elementos que yo decía, ay, qué bacano que acá se pudiera hacer esto. Pero finalmente no se podía, ¿cierto? Entonces ya mi espacio personalizado para brindar retiros personalizados, ¿cierto? Y para mi hogar, ¿cierto? Bueno, ya más adelante en pandemia fue un siguiente paso que ya es, dejo la ciudad y me voy a vivir a mi espacio en el campo, que eso es otro reto. Hay muchas personas que sueñan con vivir en el campo, pero realmente no saben lo que significa vivir en el campo. Claro, el ¿Cierto? mantenimiento, el cultivar, todo. Los mosquitos, los zancudos, hay una cantidad de elementos, o sea, yo amo el campo, me encanta el campo, pero hay que bajarle un poquito como a ese estado tan romántico también, ¿cierto? Y eso no mirar realmente las implicaciones que hay, ¿cierto? Pero realmente vale totalmente la dicha. Eso te iba a decir, experimentarlo, porque por ejemplo yo tengo 2 hijos pequeños todavía, pues Julián empezó a ir al campo desde que nació, y de donde yo soy allá hay zancudos, acá son mosquitos, pero allá son los que le pican a uno, o sea, de noche, que no lo dejan dormir. Y mis hijos aman el campo, especialmente Julián, y es un niño que nació en la ciudad y nunca tuvo problema con ningún tema del campo. Entonces es como que cada quien se dé la oportunidad de ir y verlo. Mi esposo, por ejemplo, Jorge, él es de Barranquilla y vivió todo el tiempo en Estados Unidos y Colombia y llegó al campo como si nada, no le incomoda nada, ni andar descalzo, ni los moscos, ni nada. Y hay gente que nació en el campo y que vuelve al campo luego de varios años en la ciudad y le aterra esto. Entonces,
es como más que lo que otro diga, ir y vivir la experiencia y también qué tanto estamos dispuestos a ceder a trascender más allá de lo aparente, de esa incomodidad, ¿no? Es ese estado de confort que genera la ciudad también, o sea, en el campo hay muchas cosas bonitas, por ejemplo, el hecho de que tú constantemente estás trayendo a ti a través de los diferentes sentidos, a través de lo visual estás viendo verde, tranquilidad, estás escuchando el sonido del río, del canto de las aves, a través de la respiración, pues estás trayendo aire puro a tu vida. Entonces es una forma también de editar tu vida, ¿cierto? Entonces, bueno, ya ahorita es un contraste de varias cosas, por lo cual me siento muy agradecido. No quiere decir de que ya yo me sienta súper realizado, porque finalmente siguen habiendo sueños y anhelos. Pero que los vemos de una forma distinta, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, seguramente, no sé en tu caso, pero sí es el mío, que ya uno no lo ve como me voy a morir, aquí fue el final, sino ya uno los enfrenta como de una manera, como diría yo, como más valiente, no sé. Sí, y finalmente a través de la vida uno va adquiriendo ciertas herramientas que te ayudan a confrontar pues como esos retos. Se va como uno conociendo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me conozco y me tomo un vaso de agua helada y se me va la migraña. O yo me conozco y me salgo de la casa a dar una vuelta y se me va el mal genio. Cuando uno empieza a conocerse en la naturaleza es igual, o sea, pero más expandido, creería yo, como que ya uno se conoce, va y conecta con el agua, con lo que sea, y es como si te llegaran miles de ideas, no sé. Sí, no, y finalmente, incluso el hecho de estar descalzos, el hecho de tú sentir la tierra, ya eso es muy sanador, porque te conecta también con el momento presente, con el instante, ¿cierto? Entonces, ahorita ya la magia, lo que me conecta mucho, sigue siendo la naturaleza, los viajes con propósito, el tema espiritual, porque finalmente eso es entre una búsqueda y un encuentro constante. Y la educación, todavía sigue por ahí presente un proyecto de orientación vocacional, porque siento que hay mucho por compartirle a los jóvenes. Y básicamente el mensaje puntual es, yo creo que en cualquier instante de nuestra existencia tenemos la posibilidad de generar cambios profundos en nosotros. Y ni tan siquiera tiene que ser el hecho de renunciar a una empresa y de ser emprendedor o de ser nómada o de irse a vivir al campo. No, lo más importante es que tú escuches ese llamado interno. Yo tengo, por ejemplo, un cuñado que ama ser ingeniero de sistemas y es perfecto, y en la ciudad vive súper bien. Lo más importante es eso, o sea, no acomodarse a un estilo de vida que no es coherente con ese sentir interno, realmente. Es escuchar y aunque no es fácil tampoco porque es un proceso, realmente vale totalmente la pena y la dicha dedicarle la energía que requiere eso, porque no tiene precio. Realmente. Que fácil no hay nada, ¿no? Porque finalmente cuando uno es empleado, cuando uno está inscrito a una empresa o a un negocio propio, pues hay muchas veces en las que uno tampoco quiere levantarse, en las que uno va de mala gana, no lo quiere hacer, y lo mismo va a pasar en el emprendimiento, solo que ya va a haber una llama prendida. Yo siempre comparo esto, bueno, tú no eres padre biológico como tal, pero yo comparo esto con las madres o los padres o un papá, una mamá, un ser amado, que si se enferma a las 3 de la mañana, pues uno no quiere levantarse a las 3 de la mañana arropadito, rico, pero la otra persona te necesita y tú lo haces rápido, o sea, está mal, te voy a llevar al médico, o sea, esa chispa quiere decir que hay una pasión, algo que te mueve y no tiene que ser una enfermedad, puede ser el amor, uno puede estar agotado y si está enamorado va a la cita con esa persona que ama, sin importar si está agotado, entonces es esa chispa, digo yo, esa llama que te haga mover, pero los retos siguen siendo los mismos, a veces hasta más. Sí, yo incluso cuando fui docente yo les daba emprendimiento y tecnología, y dentro de emprendimiento yo les decía, chicos, hay una realidad y es, esto no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene las habilidades de confrontarse a una cantidad de retos considerables, ¿cierto? Y por otro lado está el hacer emprendimiento desde algo que a uno lo mueve, o sea, como tú dices, si hay esa llama interna, tú nunca vas a tener pérdida porque realmente es algo que tú quieres brindarle al mundo y lo haces desde el amor.
lo haces desde el amor, desde la conciencia. Entonces esos retos son un poco más llevaderos, la verdad. En el caso mío es muy diferente un reto profundo de ingeniero de sistemas a un reto de docente, porque lo estuve mucho. Tenía grupos bastante fuertecitos, bastantes maestros. O un reto en el turismo, o un reto en estas experiencias de conexión con el ser, que es a lo que me dijo ahorita mucho también, de llevar a las personas a la naturaleza, a sentir esa magia que hay allí y a conectar con esa magia interna y finalmente a materializar esos sueños, esos anhelos, esas metas, ese estilo de vida soñado, anhelado. Anhelado, que para cada quien puede ser una cosa completamente distinta. Y algo que yo creo que es un medidor, como un termómetro que uno puede activar, es preguntarse realmente para qué y por qué hace lo que hace, y si realmente la base tiene que ver siempre con lo que vas a ganar, con lo que vas a recibir. A veces ni siquiera es dinero, a veces puede ser clientes, fama, reconocimiento. O sea, si viene del exterior o si viene de adentro, de algo que te mueve, como ese amor por ese ser amado, que sencillamente no tiene nada que ver con nada material, es algo que está ahí sembrado. Cuéntanos un poco qué haces hoy en día en este centro. Tengo entendido que hay voluntariados también, que tienes todo el tema de acompañamiento, de retiros. ¿Cómo se llega? Bueno, voy a dejar las redes sociales de él acá abajo, su perfil de Instagram, su perfil de Facebook y su contacto de WhatsApp de pronto si te quieren contactar. ¿Qué ofreces ahí? ¿Qué haces? ¿Para quién es este tipo de lugar? Porque aunque todos somos uno, definitivamente 8.000 millones de personas no pensamos igual, no sentimos igual y hay vibraciones que se atraen. Por algo estamos aquí hoy día y nos unen muchas cosas. Sí, entonces, total. ¿Qué ofreces ahí y para quiénes es ese tipo de lugar? ¿Qué expectativas, digamos, puede tener una persona cuando llega a tu lugar? Bueno, mira, ahorita Doris, hay una necesidad muy profunda, la verdad. Pues además de ese tema de lo vocacional que te decía, que es una necesidad muy latente en los jóvenes, ese acompañamiento más desde el profundo del ser, también en un porcentaje muy alto, diría yo, de seres humanos requieren un tiempo para ellos mismos, o sea, para escucharse, yo creo que para hacer unos pequeños cambios o un gran giro en sus vidas, ¿cierto? Entonces el Ecogar Junat básicamente es para esas personas que están dispuestos a atender ese llamado, de consentirse en un poquito, de priorizarse y de decir, bueno, yo no estoy a gusto con el estilo de vida que llevo, yo no estoy a gusto con la relación de pareja que tengo en este momento, no estoy a gusto con el tema laboral, en fin, hay una situación que no me tiene cómodo, feliz o pleno. Entonces el Ecogar Junat es un espacio en la naturaleza muy en armonía, muy tranquilo, para hacer ese viaje interno y primero soltar o armonizar un poco esas creencias, esos miedos, esos bloqueos, esas cosas que no nos permiten ser naturales y a la vez materializar como esos anhelos, ¿sí? A través de rituales hacemos eso, hacemos como ese viaje para soltar, armonizar y para proyectar eso que realmente queremos, ¿sí? Lo que tú decías del tema del voluntariado, en algún momento yo estuve solo y ahorita disfruto mucho también la soledad, pero yo decía, bueno, construí este espacio que realmente es algo grande, pues para mí es grande, yo quiero que otras personas se lo disfruten también. Y entonces lo aperturé para el voluntariado y acá más que hacer voluntariado es crear comunidad. Entonces han llegado seres muy bonitos de Letonia, de Francia, de España, de Ecuador, de Venezuela, en fin, de diferentes países y de acá mismo de Colombia. Y se ha creado un compartir muy bonito. El Ecogar de cierta forma también es un laboratorio para hacer, un laboratorio para explorar las diferentes posibilidades de la vida. Entonces siento que ha sido una experiencia muy bonita. Ellos se han disfrutado mucho porque la idea también es que ellos hagan procesos en su momento de vida. Han llegado personas y han salido muy agradecidas porque han renovado su presente. Y a mí también obviamente porque cada ser es todo un universo de posibilidades y cada ser tiene mucha magia. Entonces dentro de ese compartir alrededor del fuego, al ir a visitar a los vecinos, al escuchar también su historia de vida,
un poquito de todo ese amor que brindan y que reciben del campo. Entonces realmente es algo muy mágico. De todas formas, la ubicación, el Ecohogar está acá. Yo siempre hago publicaciones que estamos entrando ese jardín, porque curiosamente hay dos veredas que realmente es como si fuera una de San Bartolo. Y hay una partecita que está en Andes y hay otra partecita que está en Jardín, dividido por una quebrada. Entonces yo estoy limitando justo con esa quebrada, ¿sí? Entonces estamos ahí muy pegados de Jardín, un pueblo muy bello, muy mágico. Andes también tiene su energía y su gente bonita. Entonces estoy entre dos pueblos muy bellos que de cierta forma me han recibido. Sí, el clima, yo amo el suroeste. Y una cantidad de cascadas y lugares, pues yo creo que tú lo has experimentado, ¿cierto? Y sobre ese tema justamente, gracias Humberto, sobre ese tema justamente hay mucha gente que, bueno, no mucha, pero las personas que llegan a este canal, y yo llevo muy poco tiempo con este canal, acabo de iniciar nuevamente de nuevo, yo soy de limpiar así como el agua, nunca vuelve a correr la misma agua que está corriendo en este momento, yo soy muy de renovar e iniciar, acabo de iniciar este canal nuevamente al momento de grabar este video que estamos en septiembre del 2023. Y muchas personas que me conocían de antes u otras que llegan que están todavía muy en el sistema. Cuando me refiero al sistema me refiero en trabajos y carreras que no nos satisfacen, que no nos permiten disfrutar a nuestros hijos, a nuestra familia y con los cuales no nos sentimos cómodos, para los que no nos sentimos cómodos. Que ven como esta imposibilidad y a veces ven el estilo de vida mío y el de mi familia, mi unión consciente y dicen pues eso es para los que tienen plata o es imposible. Le preguntaba puntualmente de los voluntariados porque nosotros lo hicimos en la cabaña donde llegamos pagando un arriendo muy económico acá a Jardín. Jardín es un pueblo muy costoso para mucha gente, pero depende como tú lo busques. O sea, si tú buscas, cuando fuimos a Perú igual, si yo busco hoteles en Perú, pues me van a salir los más caros de Machu Picchu, me van a salir los de Nazca más costosos, pero si yo busco ecohogares como el de voluntariados, voy a ver que por 4 horas donde yo ayudo a limpiar ese lugar, me puedo estar ganando la comida y el hospedaje, y eso sucede en muchos lugares. Entonces no necesito dinero, ¿sí ves? No necesito sino las habilidades. Claro, y el pasaje para llegar allá, entonces, ¿yo cómo hago? Ahí es donde Liliana y su Unión Consciente, Doris Liliana y su Unión Consciente, comenzó a desarrollar habilidades como hacer entrevistas para subirlas a un canal de YouTube que pueda monetizarme más adelante y que pueda inspirar y ayudar a muchas personas. Donde empecé a aprender redes sociales y las comparto, y yo llamo a un Humberto, y le digo, mira Humberto, yo puedo ayudarte a arreglar tus redes sociales para que llegues a más gente y tú me das hospedaje y comida, y eso se puede, se hace en muchos lugares. Y así en todos los países vas a encontrar. Entonces ahí es donde te digo que más allá del dinero, muchas de ellas son creencias, de experiencias que vemos en las noticias, de lo que nos rodeamos, de lo que seguimos en nuestro entorno, pero que realmente sí hay muchas posibilidades. Carito, mi hija, tiene 16 años y en los últimos 2 meses ha hecho más ingresos ella a través de sus pinturas, del arte y del voluntariado. Fue a hacer un voluntariado, pero en ese voluntariado la vieron pintando y le comenzaron a comprar cuadros, le comenzaron a pagar por los diseños en redes sociales, y es una niña de 16 años. Entonces tampoco es tan cierto que hay que esperar a tener una adultez, a estudiar en un certificado que te da un sistema. O sea, mi motivación con estos espacios y con estas entrevistas tan valiosas, con estos centros que crean seres tan lindos como él, es que veamos que sí hay mucho de esto, y esto es un sueño hecho realidad, porque estar aquí sin zapatos grabando en el río es un sueño, porque cuando yo empecé a dar conferencias y me tuve que parar en un escenario más alto que los demás con un micrófono y cuidando de que no me equivocara con nada, porque si no, qué pena, yo sentía que eso no era lo mío. Una cosa es querer comunicar un mensaje, sentir ese deseo por ayudar e inspirar, y otra cosa es la forma que tú la puedes acomodar. No tiene que ser solamente en escenarios, no tiene que ser solamente en grandes lugares lujosos, porque no conectaban conmigo. Yo aquí me siento, mejor dicho, como si hubiera vuelto a nacer haciendo esta entrevista en lugares completamente naturales, y así van a ser la mayoría. Claro, cuando llego a una ciudad pues lo hago desde donde esté. Entonces, por mi parte, yo cerraría dejándote ese mensaje. Deseo que de todo corazón haya sido de valor para ti. Si deseas hablar más con Humberto, acá quedan las redes sociales abajo de este canal, de este video, perdón.
Si deseas compartir el video con quien tú consideres que necesite escuchar esta información y que desee recibirla, maravilloso. Suscríbete al canal si conectas también con este tipo de información, y si deseas que hablemos en una entrevista, ahora que vamos, bueno, yo le llamo más conversatorios, ahora que vamos de Jardín hacia Ecuador por el Valle del Cauca, bueno, primero el eje cafetero, Valle del Cauca, Ecuador y Perú, contáctanos y con todo el amor del mundo pasamos por tu lugar y hacemos este tipo de conversatorios y de intercambios tan bonitos. Y ya para cerrar, algo con lo que tú nos quieras compartir, esas 2, 3 ideas que te han traído hasta acá, hacia esa conexión que hoy por hoy pues sí te genera mucha abundancia, pero ya es de lo que te apasiona. Y gracias. Bueno, a ti, verdad que muchas gracias. La familia es una familia muy bonita, de unión consciente, la verdad, me encanta. Yo desde que los vi dije, en algún momento voy a conversar con ellos y mirar qué surgió, y acá estamos. Y de ser nómadas digitales, realmente económadas, ¿cierto? Ecodigitales. Ecodigitales. Eco, por eso. Exacto, entonces es una combinación de varias cosas muy bonitas. Lo digital, que finalmente es algo necesario, algo que nos ayuda a generar un estilo de vida diferente. Y que nos unió. Gracias a una pantalla nos contactamos. Estamos aquí ahora. Primero Paola, pero luego él me buscó en redes sociales. Exacto, entonces darte las gracias a ti y a tu familia, desearles un excelente viaje y bueno, que se suscriban al canal y que compartan, porque de verdad que más que una información es un sentido de vida. Y lo que te decía ahorita, básicamente el mensaje es a conectar con ese llamado interno, o sea, de donde tú sientes que perteneces, ¿cierto? Y tú lo decías, algo clave, ni tan siquiera tiene que ser de pasar por una universidad, un colegio, es simplemente conectar con eso que te mueve, esa pasión, ese hobby, ese propósito, y brindarlo al mundo. Ya el resto vendrá por añadidura, el tema de la abundancia, el tema del estilo de vida, pero eso, poner como es esa musiquita que hay en tu corazón y en tu alma, ponerla, dedicarla al mundo, eso la verdad lo vale todo. Totalmente. Gracias a ti, Humberto. Muchas gracias. Y como siempre cierro, recuerda atravesar ese desierto que seguramente tú y yo lo hemos vivido, todos hemos vivido desiertos en nuestras vidas, recordar ese oasis que existe dentro de nosotros y seguir caminando con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades en la medida que estemos dispuestos a creerlo. Muchas gracias. Gracias.